El día de hoy estoy cumpliendo un año exactamente a partir de que tomé la decisión de dejar de tomar bebidas alcohólicas, un año de completa sobriedad. Y en este video te quiero compartir cómo ha sido este recorrido, cómo ha sido mi experiencia. Así que quédate, mi nombre es Jackie y te doy la bienvenida a este canal. Este video va a estar dividido en tres secciones. En la primera de ellas te voy a comentar cómo fue que inicié a tomar, a ingerir bebidas alcohólicas. En el segundo, cómo era mi vida antes de todo esto, lo que hacía, lo que pensaba. En la segunda sección te voy a resumir lo más que pueda cómo fue mi experiencia a lo largo de estos 10 años de tomar bebidas alcohólicas y posteriormente voy a compartir cómo es mi ahora, cómo es, qué hago, qué pienso, de qué me apoyé para salir básicamente de esta adicción tan fuerte. Y el propósito más grande de abrir mi corazón hoy contigo en este video es llegar al menos una persona, que una persona se sienta identificada, que vea que sí se puede, que le inspire y que le haga darse cuenta que muchas veces este tipo de acciones no es algo que soñamos o anhelamos desde pequeños, sino más bien son parte de la cultura en la que nos encontramos inmersos, son formas de pensar y de actuar de otros que nosotros hemos adaptado o hemos imitado de las personas que nos rodean desde pequeños. Así que vamos a empezar este video. Y lo primero que quiero compartir contigo es que no vengo de unos padres alcohólicos, es decir, durante mi infancia el alcohol no era algo que yo observara con frecuencia dentro de mi ambiente familiar. Así que mi primer ambiente no era un factor para que influyera en esa decisión. Sin embargo, debemos mencionar que también aquí en nuestro país es algo que está sumamente normalizado. De hecho, la edad ahora ha disminuido para que las niñas y los niños, porque ya no son jóvenes, ahora desde niños empiezan a consumir este tipo de bebidas sin ninguna restricción. Quiero mencionar que desde muy pequeña sentí una fuerte inclinación hacia el deporte. Esto me mantenía firme en la visión de ser una persona atleta, de una deportista, mantenerme sana, comer muy bien, dormir bien, y esto fue hasta que entré en la etapa de la universidad. Y esto yo lo veía imposible porque muchas veces incluso me molestaba cuando me ofrecían alcohol en las fiestas y era muy incómodo para mí permanecer en un lugar donde se te juzga, se te cuestiona e incluso se señala por no hacer lo que el resto hace. Para ese entonces uno no tiene bien fomentado un pensamiento crítico ni tampoco tiene la capacidad de explicar el por qué no quiere. Así que bueno, el tiempo transcurrió y básicamente después de un año de estar de foránea pasó lo inevitable y pasó lo inimaginable, que fue que empecé a tomar. Al principio, como en todo, se hace de manera progresiva. Y algo que considero muy importante mencionar es que nunca voy a olvidar la reacción de las personas que me acompañaban cuando me tomé el primer trago de esa cerveza, que de hecho las personas no lo podían creer porque yo venía de una idea muy cerrada, muy renuente de que nunca iba a tomar alcohol, de que era una persona deportista. Sin embargo, tampoco voy a olvidar esa sensación de pertenecer por primera vez a un grupo. Aunque ya tenía muchos amigos y estaba rodeada de muchas personas, ese sentimiento o esa sensación es muy diferente a lo que has vivido porque en ese momento te sientes parte de. Y lo que tengo que reconocer es que ese primer trago es terrible. De hecho, conozco a pocas personas que les haya gustado la primera vez que probaron alcohol y es que no es una sensación agradable, pero te repito, muchas veces lo que nos atrapa es ese sentimiento de pertenecer, pero también es un tipo de poder que te permite hacer prácticamente lo que quieras, desde bailar hasta platicar con todo mundo, hacer más amigos. Y otra cosa que ahora puedo comparar es que las fiestas o las reuniones se ven completamente diferentes. En ese momento, bajo los efectos del alcohol, se ven increíbles, sientes que lo estás pasando a lo máximo. Y no quiero decir que ahora las fiestas se vean aburridas, pero sí he de confesar que en ese momento se siente una felicidad un tipo artificial y vives todo desde otra perspectiva completamente diferente. Para cuando terminé la carrera, el alcohol ya era algo sumamente normalizado en mi vida. De hecho, ya se había vuelto de cada 8 días y si se podía entre semana, pues también lo hacía. Y más para ese momento donde empiezas a conseguir un empleo, te sientes con un poder y ahora con una total libertad de hacerlo, porque en ese momento piensas, pues bueno, no estoy dañando a nadie, gano mi propio dinero, puedo hacer lo que me plazca y aparte, y lo mejor de todo, es que no daño a nadie, lo repito, esa es la percepción que hasta ese momento tienes. Llegados a ese punto, yo no recuerdo la verdad en qué momento me había alejado del deporte, la verdad es que ya no era mi prioridad, ahora lo que quería es pues rendir en mi trabajo, pero también aprovechar todos los fines de semana yéndome a tomar. En cualquier plan que surgiera tenía que estar inmerso el tomar, porque inconscientemente
yo no podía concebir un momento o un espacio donde no hubiera, aunque sea una cervecita, un trago y ya sabes, la justificación de siempre, porque no, hace calor, hace frío, estamos felices, estamos tristes. Los motivos nunca faltan, o más bien dicho, las excusas, porque para este punto tú no eres capaz de reconocer que lo que empezó como un juego, lo que empezó como un sentido de pertenencia, lo has llevado hasta una adicción, probablemente hasta algo que no puedes dejar, pero que al mismo tiempo caes en un tipo de autoengaño porque tú dices, yo dejo de tomar en el momento que me lo proponga. Lo irónico, lo sarcástico de todo esto es que nunca realmente te lo propones. Lo que sí es que pasando el tiempo me empecé a dar cuenta que cada vez el consumo era mayor. También me empecé a dar cuenta que muchas veces actuaba de forma que yo no lo hubiera hecho en mi sobriedad y que tenía una tipo doble personalidad. Cuando estás en este punto, no eres capaz de reconocer que tienes un tipo de problema, te repito, ya tienes un empleo, ya generas tu propio dinero, está todo un poco bajo control y como no hay problemas todavía tan grandes, no te cuestionas el por qué deberías de dejar de tomar. Sin embargo, esto pasó alrededor de mis 27, 28 años, cuando yo por primera vez me doy cuenta que tengo un problema, que ya no puedo dejar como tal de tomar, pero no era capaz de reconocerlo. Y aunque muchas veces llegué a escribirlo, moderar mi consumo del alcohol o incluso disminuirlo o desaparecerlo, nunca realmente llegué a tomar acción con esa intención de dejarlo. Y bueno, para mí es muy difícil tratar de sintetizar o resumir lo que fueron todos estos 10 años de consumo. Tendría que ser un video mucho más explícito, sin embargo, quiero que quede cortito, pero que sea de mucha inspiración, de mucho valor para las personas a las que llegue este video. Y aquí voy a hacer una breve pausa para decirte que esta es mi historia, no quiero influir en tu decisión ni en tu vida, simplemente mi intención es motivarte o inspirarte y si te sientes identificada con esta historia o identificado con esta historia, pues que tomes acción y que sepas que hay otra forma de vivir completamente distinta, completamente nueva. Bueno, y la pregunta obligada es, ¿y cómo empecé a despertar? ¿Cómo empecé a darme cuenta que tenía un problema? Como ya te conté, y también como ya lo expliqué en otro video, yo empecé mis 28 años con un reto de lectura y empecé a leer 4 libros por mes y seguramente te preguntarás, ¿y qué tiene que ver los libros o qué tiene que ver este reto con lo que nos estás contando? Pues bueno, a partir de este reto que yo empecé, me empecé a inclinar mucho por los libros de desarrollo personal, la espiritualidad, el área física, económica, psicológica, emocional y de muchísimos temas. Y fue ahí, poco a poco con los libros, cuando me empecé a dar cuenta que existía otra forma de vivir, otra forma de sentirte, otra forma de trabajar, de hacer las cosas que haces cotidianamente. Y en ese momento empezó un tipo de despertar espiritual. Sin embargo, yo para ese momento no había dejado de tomar tal cual, únicamente lo había postergado o lo había disminuido. Es decir, algunos fines de semana tomaba, pero podía pasar un mes, 2 meses y el consumo prácticamente se había disminuido a comparación a como lo hacía antes. Para ese momento yo ya sentía que había una doble personalidad dentro de mí, es decir, sentía esta chispa en la semana de levantarme temprano, hacer ejercicio, leer, hacer muchas cosas que hasta ese momento no había hecho, pero llegado el fin de semana volvía a ese tipo de conductas y me di cuenta que caía mucho en la trampa de solo va a ser una, solo va a ser una cerveza, solo va a ser un trago, 1 hora y me regreso y no podía cumplirlo. Entonces, eso me decepcionaba mucho porque, claro, al otro día, aparte de la resaca y lo mal que me sentía físicamente, emocional y espiritualmente me sentía un poco muerta. Aquí empezó una dualidad muy fuerte para mí porque tenía que desprenderme, tenía que soltar una de estas dos versiones y eso causaba muchísima fricción y muchísimo dolor. Esto se traducía también a que debía soltar probablemente personas, salidas, lugares y eso me causaba un poco de pánico. Así transcurrieron 2 años más y poco a poco me fui tomando de otras actividades para dejar de tomar un poco, es decir, empecé a meterme al senderismo, al montañismo, empecé a hacer otro tipo de actividades, a cambiar mi enfoque, pero sobre todo a expandir mi conciencia. Y esto no se logra de un día a otro, de una semana a otro. Tuvieron que pasar más de 2 años para que yo creara este tipo de conciencia y algo que en lo particular me ayudó muchísimo fue vivir una experiencia espiritual.
Esto me ayudó a desprenderme la venda que probablemente ya se estaba cayendo. Y tú te preguntarás, ¿todos deberíamos de hacerlo? Esa respuesta depende de cada uno. Yo te comparto mi experiencia porque en lo particular yo conozco a muchas personas que pueden decir, yo me tomo una cerveza, un trago y me voy a casa y no pasa nada, pero personas como yo que nos hemos enganchado a la bebida, que no hemos tenido esa capacidad de regularnos. Estoy hablando desde mi experiencia y sé que este tema causa muchísima controversia. Sin embargo, te repito, la única finalidad de compartirte mi historia es que tomes lo que te sirve, que te inspire y que cada uno tome su decisión. Así que bueno, ahora y para finalizar este video te voy a compartir cómo es mi vida ahora, un año de completa sobriedad. La verdad es que me siento muy feliz, estoy muy contenta de que el día de hoy empieza el primer año que espero del resto de mi vida. Y créeme que existe un antes y un después de esa vida. En este último año siento que literalmente volví a nacer, he hecho cosas que nunca me imaginé que iba a lograr e incluso siento que he vivido muchísimo más en este año que lo que he vivido en el resto de mi vida. Entonces, quiero compartirte que sí se puede, que hay otra forma. Ahora sigo yendo a fiestas, no me volví un antisocial, sigo yendo a reuniones, saliendo con mis amigos. Lo que sí es que muchas personas probablemente no van a aceptar tu decisión, te van a juzgar, te van a cuestionar e incluso nuevamente te van a señalar, pero ahora tienes una conciencia, un pensamiento crítico que te permite mantenerte firme en tu decisión. Y es que realmente las personas que te aman por lo que eres y por quien eres no se van a ir, van a continuar al lado tuyo, no te van a juzgar ni te van a cuestionar e incluso se van a adaptar a esta nueva forma. Lo que sí es que te puedo decir es que físicamente se sienten cambios maravillosos, de manera espiritual me siento más viva que nunca, con una energía que no te puedo describir y que de verdad se las deseo a todas las personas a las que llegue este video. Así que si te gustó este video, déjamelo en los comentarios. Yo estoy muy contenta de compartir esta experiencia. Probablemente en otro momento de mi vida me hubiera dado mucha vergüenza, ahora no, ahora sé que es parte de mi historia, sé que es parte de lo que tenía que vivir para aprender y me siento más viva que nunca. Espero de todo corazón que te haya gustado. No olvides, seamos luz e inspiración para los otros. Hasta la próxima.